Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ezemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de The Batman, la nueva película del famoso superhéroe de DC, una película que yo tenía muchísimas ganas de ver porque soy súper fan del personaje y además tenía muy buena pinta, y es que se ha convertido probablemente en el mayor fenómeno cinematográfico de lo que llevamos de 2022, quizá junto al estreno de Scream 5 y sin ningún tipo de duda el mayor acontecimiento cinematográfico desde Spider-Man No Way Home. Concretamente, la película se sitúa en el segundo año de su lucha contra el crimen, en el que Batman investiga la corrupción que recorre Gotham City y cómo esta conduce hasta su propia familia, mientras se enfrenta a un nuevo y temible asesino conocido como el Enigma. A mí la película me ha encantado, quizás se le podrían poner algunas pegas, pero yo se lo compro todo y creo que hay muchas buenas ideas ya desde el punto de partida. De entrada, poner al director a Matt Reeves, un director excelente que nos ha dado dos fantásticas entregas de la nueva saga del Planeta de los Simios, el remake de Déjame Entrar o incluso aquella Cloverfield que era tan buena y tan original. Es evidente que Matt Reeves no solo es un gran director, sino que tiene muy claro cuál quiere que sea su Batman y lo lleva a cabo, entre otras cosas, porque le han dejado total libertad creativa, aparentemente. Creo que es muy inteligente que por fin DC Comics, desde Warner, esté dando libertad creativa a los directores individualmente sin necesidad de estar atados a un universo cinematográfico que, intentando imitar a Marvel con todas las prisas, no le había salido bien en ningún aspecto. ¿Cómo es este Batman entonces? Pues para empezar es un Batman detective. Esto estaba bastante presente en los cómics, pero en las películas parece que no lo habíamos visto tanto. Matt Reeves, que es un gran cinéfilo, ha decidido hacer una especie de homenaje o inspirarse de forma muy evidente en películas de David Fincher como Seven o como Zodiac. De esta forma, Reeves hace su Batman como si fuese una película policíaca, un thriller en el que se investiga a un asesino en serie, un poco como cuando hizo su versión del Planeta de los Simios, inspirándose claramente en los westerns clásicos. Esto le dota a la película de un tono muy oscuro, muy truculento, muy adulto y muy serio. No hay humor en absoluto en la película y para nada se echa de menos. Además le aporta toda una trama política que hace que la película sea como mucho más madura. En este sentido, y basándonos también en la estética, que es como mucho más gótica, creo que este Gotham City es el equilibrio perfecto entre el de Tim Burton y el de Nolan. El de Tim Burton era muy de cómics, era divertidísimo, a mí me encanta, pero también era un poco terror para niños, esta cosa como spooky que tiene siempre Tim Burton. En cambio, Nolan se iba al otro extremo y era directamente Nueva York, sin que nos aportara nada fuera de ese realismo que era tan sobrio que hasta a veces echabas un poco de menos que los personajes fueran un poquito más grotescos. Cuando Nolan no pudo continuar con su Joker, en la tercera película claramente veíamos como aquello se hundía. Aquí en cambio ese equilibrio entre el cómic, el realismo, lo gótico, lo grotesco y lo real están en total comunión. Este Gotham realmente da miedo, transmite violencia, oscuridad, peligro y realmente se nota esa hostilidad en las calles, se nota que en cada callejón, en cada esquina, en cada lugar oscuro están sucediendo cosas que son terribles en ciertos aspectos, y eso creo que es muy importante para la trama, para el personaje de Batman y su propia existencia, y también está, creo, muy bien explicado en el inicio de la película con una fantástica voz en off. Para rematar esta atmósfera tan interesante tenemos la música de Michael Giacchino, que me parece sinceramente una obra maestra, y creo que ahora nadie me va a discutir después de escuchar esto que las bandas sonoras que hace Hans Zimmer para las películas no tienen nada que ver con la efectividad de estas propuestas como mucho más melódicas. Cuando estamos en una secuencia, sea de terror, de acción, de misterio o de lo que sea, o incluso de romanticismo, cuando tienes la partitura de Michael Giacchino, la escena sube muchos enteros, y eso Hans Zimmer no lo consigue nunca. Solo es como ruido atmosférico de fondo que te pone en un mood, pero sales totalmente sordo del cine, y aquí yo salgo maravillado queriendo ponerme la banda sonora en casa. Creo que el discutido Robert Pattinson como Batman al final ha hecho un buen trabajo y yo pienso defenderlo. Tenemos un Batman quizás que
transmite un poquito más de juventud que el de Christian Bale, que era como un Batman más adulto, y por supuesto cualquiera de los otros anteriores, pero que creo que esa fragilidad como del trauma que lleva dentro le juega muy a favor. Para mí lo más importante de interpretar a Bruce Wayne es que se transmita que este actor, o sea en este caso Robert Pattinson, es un pijo de familia de millonarios, y yo creo que eso lo transmite perfectamente. Comparado con otros Batmans, pues como os decía, tiene ese punto de fragilidad en el que el trauma la ha convertido en una persona como muy antisocial, y está como siempre deprimido, parece un adolescente emo que está todo el día en su casa escuchando Nirvana, prácticamente de manera literal en este caso. A mí me aporta esta visión del personaje de Batman, sobre todo porque lo pillamos en un punto que todavía le falta una cierta evolución, y parcialmente esa evolución la vamos a ver en la película, pero además porque es distinto, es como más emocional y nos explica mejor su psicología desde un punto de vista que no habíamos tenido hasta ahora. Robert Pattinson además está aquí muy bien acompañado por un reparto que está, creo, excelentemente elegido, empezando por esta Zoe Kravitz interpretando a Catwoman, que creo que no supera a la Catwoman de Michelle Pfeiffer, pero está muy bien de todas formas, especialmente por el vínculo que se establece entre Batman y Catwoman en esta película. También tenemos a John Turturro y a Paul Dano, que hacen que cada una de las escenas en las que aparecen la tensión, la emoción y el interés suba muchísimos enteros. Y hasta un Colin Farrell que está súper mega maquillado, que si no supieras que es él interpretando a ese personaje es que no se le reconoce en absoluto. Casi me parece que es un poco absurdo coger a Colin Farrell para hacer del Pingüino y disfrazarlo de manera que no se le reconozca. Es decir, hay actores de 60 años que podrían interpretarlo, pero bueno, más allá de esto, a mí me parece súper convincente la interpretación, y además el maquillaje, a pesar de que es tan grotesco, te lo crees bastante. Todos estos personajes suban a una historia en la que a nivel de elementos y tramas y subtramas creo que no sobra nada, y que afortunadamente se trata de una historia cerrada. No estamos ni ante un prólogo, ni ante un primer episodio, ni ante una película de orígenes del personaje. Estamos delante de una película de Batman. Ni siquiera se molestan en explicarnos la muerte de los padres, que sí que está presente en la película, como siempre está presente en la vida de Batman, pero no hace falta que nos lo enseñen porque ya lo conocemos. Y de la misma manera, la historia que nos cuentan tiene un cierre, y sí que es verdad que deja una puerta abierta a continuaciones, como es lógico, pero de entrada la trama que se nos plantea tiene un principio, un fin, y hay un viaje que llega a su final. Esto es quizá lo que más aplaudo de esta propuesta, que llega a las 3 horas de duración, una duración que quizás no necesita, podría durar un poco menos, pero sí que es verdad que las aprovecha para hacer respirar la historia, los personajes, y tomarse su tiempo para contarnos lo que quiere contarnos, y eso es totalmente respetable. En un momento en que todas las películas duran en cierta forma demasiado, creo que esta es de las pocas que yo he ido a ver al cine, y eso que es más larga que las anteriores, que no la noto inflada, y esto creo que es porque la película está muy bien estructurada, muy bien equilibrada, creo que mantiene muy bien la tensión y sabe jugar con sus elementos. Siempre está pasando algo que te engancha para seguir viendo lo que está sucediendo, mientras que además incluye elementos de crítica sociopolítica, como por ejemplo referencias, yo creo, al trumpismo o a los streamers, que esto no lo puedo revelar porque sería un spoiler, pero quizá sin ser humor me parece de lo más gracioso de la película. A mí me llena y me emociona ir al cine a ver un blockbuster como este, bueno de verdad, que a pesar de durar 3 horas no tiene un clímax de 1 hora entera en el que solo se va destruyendo la ciudad o solo hay persecuciones. Hay trama de principio a fin. Es cine adulto con muchísimo dinero gastado, pero al final es un cine para adultos, que en contraposición al cine de Marvel, que es un poco más para todos los públicos, creo que va a encontrar su espacio en las carteleras, y creo que nos hace falta, porque no todo puede ser Marvel, aunque Marvel esté bien por su lado. Si habría que criticarle algo, quizás solamente sería que a veces se pone un poco demasiado intensa, y hay algunos espectadores que quizá si no entran en esa intensidad se le puede hacer un poco
pesada, porque la película en ese sentido tiene como mucho peso, mucha gravedad, y eso a veces a algunos espectadores les resulta antipático. Incluso que la película sea tan ambiciosa puede transmitir un cierto aire de superioridad, ¿no? De pretenciosidad, que, como decía con el tema de la intensidad, algunos espectadores lo pueden rechazar. Sin embargo, a mí me ha entrado bien y creo que para mí, al menos como espectador, no es un problema. No sé si es la mejor película de Batman, esto lo veremos con el tiempo, a ver cómo se sitúa en la historia, cómo cae en nuestros cuerpos, cómo la digerimos, y en comparación sobre todo a las anteriores, pero está claro que para mí estarían Batman Vuelve, El Caballero Oscuro y The Batman entre las tres mejores. Ese es el top 3, poned delante la que vosotros queráis, pero está claro que está ahí en el Olimpo de las películas de Batman, porque es una película magnífica. Por todo esto a esta película le voy a dar un 8,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el personaje de Batman, las películas de Batman y esta en concreto. Dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribidme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final y recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.